tuviste compasión, me guiaste a la cruz y contemplé tu gran bondad, sufriste tú por mí, al tu morir en mi lugar, tu gracia recibí. Versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Vamos a orar. Señor, venimos ante vos con un corazón humilde, rogándote de que vos hoy estés entre nosotros y que vos nos hables. Por favor, Señor, háblanos, porque si vos no nos hablás, vamos a permanecer en muerte. Te pido que este local, este lugar, sea impregnado con un sentido de santidad, de reverencia, de que vos estás presente. Impregnalo, te lo ruego. Te pido que nos hables y que hables a nuestros corazones y nos hagas igual que Jesús. El objetivo tuyo no es hacernos exitosos o sanos o que tengamos plata, sino es hacernos igual a tu Hijo Jesús, porque es quien vos admirás y te deleitás. Ayúdanos a entender, a comprender cada concepto. En el nombre de Jesús te lo pido, Padre. Ayúdanos, por favor. Danos de tu auxilio en esta tarde. Amén. Amén. Bueno. A título introductorio, nada más voy a hacer un paréntesis. Voy a tratar de ser lo más breve posible hoy. Y hablar de la necesidad que tenemos de la teología. Va a ser muy breve lo que quiero decir. Siempre por lo que busco las introducciones es situarlos después en el sermón. Teología, a veces escuchamos una palabra y que no conocemos bien y por ahí nos asusta. Incluso a veces rechazamos. Pero teología significa ciencia de Dios. Teo es Dios y logía es ciencia. Ciencia es conocimiento de Dios. Si yo no quiero la teología, ahora entendiendo bien el significado, si yo no quiero teología, yo no quiero el conocimiento de Dios. Y si yo no quiero conocer a Dios, es que no conozco a Cristo. Pero es necesario entender bien el significado de lo que quiere decir. Y la única forma de conocer a Dios es estudiando la palabra con oración. No hay otra forma. Y la teología es el estudio de la Biblia, de la voz de Dios, de la palabra de Dios escrita. La precisión con la cual nosotros estudiamos la Biblia va a ser igual al filo que tenemos en la espada para cortar el pecado que hay en nosotros que a Dios no le gusta. Y va a ser el filo con el cual podemos predicar el Evangelio y que surta un efecto. Entonces la precisión con la que yo estudie la Biblia va a ser el filo de mi espada. Si yo no estudio la Biblia, mi espada no va a tener filo y no va a poder hacer mucho. Pero la fuerza del brazo que sostiene esa espada filosa es la oración. Entonces, si yo no oro,
ni siquiera voy a poder levantar esa espada. Vamos a leer Efesios mismo, capítulo 1, versículo 15. Versículo 16 mejor. El título de esta parte dice el espíritu de sabiduría y de revelación. 1:16. Dice Pablo, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces Pablo dice, estoy orando para que Dios les dé espíritu de sabiduría y revelación y se llenen del conocimiento de Cristo, para que sepan quién es Él, cómo es Él, qué pueden esperar de Él, cuáles son las promesas, cuál es su esperanza, cómo Él reacciona, cómo Él espera que reaccionemos cuando escuchamos el Evangelio, para que sepamos que Él es Señor y Él es el dueño soberano de nuestras vidas, para que sepamos también que Dios dio autoridad a la iglesia y que me tengo que sujetar a una iglesia local. Deben tener conocimiento también para que se den cuenta que Cristo es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Cristo todo lo llena en todo. Entonces, si yo no quiero conocimiento de Dios, si yo no quiero teología, no voy a saber quién es Dios, cómo es Dios, cómo es el Evangelio, cuáles son las promesas, cuál es la esperanza a la que Él me llamó. No voy a poder satisfacerme en Cristo. Hay personas de iglesia que van a la iglesia y se satisfacen en un montón de cosas de la iglesia, menos en Dios. A veces escucho, sí, el Señor es tan hermoso, fui a predicar el Evangelio y sucedió una cosa espectacular. ¡Wow! ¿Qué haría sin Dios? Y eso está bueno, pero a veces pareciera que es lo único que te pueden decir acerca de Dios, lo que Dios hizo con ellos. Y la pregunta es, ¿y cuando eso no esté? ¿Porque estás enfermo? ¿O porque Dios dice, bueno, a ver, le voy a sacar esto, a ver cómo reacciona? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Entonces, si vos no conocés a Cristo, no vas a poder estar satisfecho y pleno en Él. Hay gente que dice, bueno, yo solo oro y Dios me muestra. Está mal eso. Jesús no hizo así. Jesús se quemó las pestañas estudiando. La Biblia dice que Él se deleitaba en escuchar a los maestros de su tiempo, cuando era niño, joven y hasta adulto. Lean los primeros capítulos de Lucas. Él estaba así. Contame más de Dios, contame más de mi Padre, quiero saber de Él. Entonces, si yo digo no quiero teología, solamente oro, ¿y qué somos mejores que Jesús? No. Jesús usó métodos de hermenéutica y estudió y pasaba noches enteras estudiando y orando para conocer más a su Padre. También la necesidad de estudiar teología a lo largo de la Biblia. Hay algunos que piensan, bueno, solamente el Nuevo Testamento he escuchado decir. Y no. En cada línea, en cada versículo del Antiguo Testamento está Cristo. Es más, debemos desarrollar una obsesión santa por descubrir a Cristo en cada versículo del Antiguo Testamento. ¿Sí? En cada versículo. Romanos 3:31.
¿Qué dice? Hace una pregunta retórica, Pablo. O sea, que tiene respuesta obvia. Dice, ¿luego por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. El Nuevo Testamento habla de la gracia y de la fe en el Señor, no anula el Antiguo Testamento, sino que lo confirma. Eso quería decir. Y bueno, vamos a ir a lo que es el sermón. Y van a ver, este sermón está dividido en dos partes. Una va a ser este domingo y el otro el que viene. Y estuvimos hablando con Sergio, con Carlos, y llené de practicidad el sermón. Hay buena teología, pero hay mucha práctica también. Pero la parte más práctica va a estar el domingo que viene. Así que bueno, les pido que vengan o que escuchen el audio por internet también. Porque si no va a ser muy teológico y le va a faltar lo práctico a los que hoy nos visitan por primera vez. Entonces tenemos que ir de lo teológico a lo práctico, de lo teológico a lo práctico. Yo para poder ser médico tuve que haber estudiado, saber cómo funciona un cuerpo para después operar. Nadie va al cirujano y le dice, bueno, opérame. ¿Estudiaste? No, pero yo practico y bueno, no. Primero estudiá y después hacé, porque si no, no vamos a entender por qué lo hacemos. Otra vez les repito, como el sermón anterior, es necesario que adquieran el manual de justificación y regeneración. Para esta serie va a ser muy importante que lo tengan y que repasen los sermones anteriores. Hay dos sermones de santificación. Uno es definición parte 1, definición parte 2. Y es necesario que lo repasen para poder entender también el de hoy. Igualmente lo van a entender. En la semana ya le vamos a traer unos resúmenes, unos papelitos, para que ustedes puedan tener de los otros dos sermones anteriores y de este. ¿Está bien? Y es necesario, hermanos, que se esfuercen por conocer el sentido de la santificación. Y como expliqué en el sermón anterior, en las diferencias y similitudes que hay entre la justificación y la regeneración. Porque si no van a estar en problemas. En estos días he escuchado hermanos que todavía no logran diferenciar entre lo que es justificación y santificación. Y eso le va a generar problemas en su corazón porque van a querer hacer cosas para encontrarse con Dios, para justificarse. O van a decir, bueno, como estoy justificado, soy salvo, no hago nada, me cruzo de brazos. Y va a ser muy perjudicial para su corazón. Y no solamente para su corazón, sino para el que los escucha hablar. Porque ustedes entienden mal y después dicen mal y le van a generar un daño del corazón a la otra persona. Y hay un castigo muy severo para aquellos que enseñan mal. El Señor, el Espíritu Santo en Santiago dice, no se hagan maestros muchos de vosotros sabiendo que recibiréis mayor condenación. Entonces, si lo que voy a hablar, lo voy a hablar sin precisión, estoy en grave peligro, en mi alma y poniendo en peligro a los demás. Entonces, vamos a comenzar con el sermón. El título es La importancia de la santificación. La importancia de la santificación. La importancia de la santificación. Los dos sermones anteriores, que eran en dos partes, yo les hablé de la definición. ¿Qué es la santificación? El sermón de hoy es, y el del domingo que viene, es tratar de convencerlos por qué es importante. Y no sí porque sí, o no porque no. Entonces vamos a leer otra vez Efesios 1 del 3 al 4. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha de Él, delante de Él. Y hay algo que quiero que anoten o que lo recuerden bien, es, si estás preocupado
por el estado eterno de tu alma, tenés que saber y estar más que interesado en conocer qué es la santificación. Si estás preocupado por el estado eterno de tu alma, tenés que saber y estar más que interesado en conocer qué es la santificación. ¿Cómo la recibo? ¿Cómo trabajo con ella? ¿Y por qué es importante para mi eternidad? Porque sin santidad nadie verá al Señor, según Hebreos 12:14. Sin santidad nadie verá al Señor. Entonces tengo que esforzarme en conocer por qué es importante, cómo la recibo, cómo trabajo con ella, en ella, y por qué es importante para mi eternidad. Y los 3 ángulos que vamos a ver en este sermón, la importancia, 2 vamos a ver hoy y 2 el domingo que viene, 2 puntos principales. El primero de ellos es, el primer punto principal, la santificación es central en el plan de salvación de Dios. La santificación es central en el plan de salvación de Dios. Indispensable en la actividad salvífica de Dios. Es el segundo punto. Segundo punto, indispensable en la actividad salvífica de Dios. Tercer punto, esencial para el pueblo de Dios. La santificación es esencial para el pueblo de Dios. Y último punto, conclusiones y aplicaciones prácticas. Vamos a ver el primer punto. Está muy bueno el primer punto. El que más me gustó fue... Bueno, en realidad me gustaron todos. Pero el primero y el último, el cuarto... Gloria al Señor. Bueno, el primero. La santificación es central en el plan de salvación de Dios. ¿Qué quiere decir esto? La santificación es central en el plan de salvación de Dios. Y para explicárselo, ¿qué quiere decir que es central? Voy a darles una ilustración. Imaginemos, ¿no?, que Mirtita, ¿no? Mirtita va a comprar al almacén, ¿sí? ¿Va? Una vez por semana ella va, vamos a suponer. Y cada vez que pasa ve un terreno baldío que están trabajando, y hay obreros trabajando, y hay máquinas, y hay material, y están haciendo un pozo. Están haciendo un pozo. Y Mirtita pasa y dice, che, ¿qué estará pasando ahí? ¿Qué estarán haciendo? Y pasa la otra semana y ve a los mismos trabajadores, a los mismos obreros, el capataz, máquinas y un pozo. Y Mirtita va, y el pozo cada vez más hondo. Va a comprar, ¿no? Vuelve. A la otra semana lo mismo, así 3 meses. Y siguen haciendo un pozo. Y Mirtita dice, bueno, le voy a ir a preguntar al capataz, ¿por qué hay que hacer un subterráneo? No sé. Entonces ella va, con esa ternura que la caracteriza, querido, le dice, ¿por qué están haciendo este pozo? Y el capataz le dice, Mirtita, gracias por preguntarme con tanta ternura y con tanto interés. No sé por qué estamos haciendo este pozo. Lo estamos haciendo porque, bueno, estábamos acá y lo empezamos a hacer. Mirtita va a mirar, va a decir, qué maleducado, con tanto amor y tanta ternura que le vine a hablar y todavía me toma el pelo. ¿Cómo que lo hacen porque lo hacen? O va a pensar, este no está bien de acá, este está loco, porque ¿quién en su cabal juicio, quién inteligente va a hacer eso? ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién que sea inteligente va a contratar tantos obreros, tantas máquinas y estar tantos meses trabajando? ¿Sí? Por nada. Bueno, es lo mismo pensar que Dios iba a hacer un plan en el cual iba a incluir ese plan que Él tuviera que matar a su Hijo por nuestros pecados, sin ningún propósito, sin ningún sentido. ¿Ven lo ilógico de eso? Entonces, ¿qué quiere decir que es central? Es que es principal. Vamos a suponer que yo voy a hacer una casa y empiezo a hacer un plano. Empiezo a hacer un plano, y en mi casa digo, bueno, la habitación central de mi casa va a ser el living comedor. Va a ser lo más importante. Incluso ese lugar va a tener un montón de
puertas que interconecten todas las habitaciones. El living comedor va a ser el lugar más importante de mi casa porque yo voy a recibir a la gente, voy a hacer el baño, voy a hacer la cocina, voy a hacer la pieza de los chicos, voy a hacer el dormitorio, pero central es el living comedor. Y va a tener puertas que se interconecten con todos lados. Eso es lo que quiere decir que la santificación es central en el plan de salvación de Dios. Jesús no fue a morir y después, veía qué podía hacer con eso. No, fue decidido, determinado con un propósito de salvarnos, un propósito salvífico. Y justamente la santificación es muy importante, importantísima en el plan de salvación. Él vino a salvarnos del poder del pecado, vino a santificarnos. Por eso digo que la santificación es central. Y si pudiéramos entrar en el túnel del tiempo, la máquina del tiempo, ¿vieron? O el DeLorean, para algunos que me entienden, la película Volver al Futuro, y volver en el tiempo, agarrar la máquina del tiempo y volver, e ir al momento en que la Trinidad, o sea, el Padre, Hijo y Espíritu Santo, estaban diseñando el plan, veríamos que la idea principal de ellos, con la máquina, mirá, ahí está la Trinidad, están diseñando el plan de salvación. Veríamos, si tuviéramos esa máquina del tiempo, veríamos que la santificación es central. Y en un sentido, hermanos, tenemos esa máquina del tiempo. ¿Cómo? Sí, Efesios capítulo 1, versículo 3 y 4. Lo que acabamos de leer. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y vemos que la carta de Efesios, la carta a los Éfesos, fue escrita a una iglesia como esta, a una iglesia donde había chicos, donde había papás, donde había mamás, donde había trabajadores, donde había empresarios, donde en ese tiempo todavía había esclavitud, entonces había esclavos, había amos en las iglesias, y esa carta es para ellos. Pablo las escribe para ellos. Y es una carta muy cargada al principio de conocimiento teológico y hacia el final es práctico. ¿Sí? Es necesario hacer una introducción teológica para al final poder ser prácticos. Y cuando leemos, el versículo 4 dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Cuando leemos para qué en la Biblia, por lo general se refiere a un propósito. ¿Para qué nos escogió? ¿Para qué nos eligió? Para que fuésemos santos y sin mancha. Si hoy estamos acá, justificados, no es porque hayamos sido mejor que los que están afuera, sino porque Dios nos eligió para santificarnos. ¿Y qué vemos que era la santificación? Como dijimos el sermón pasado, es el plan de Dios, la acción de Dios para rectificar y corregir completamente todos los resultados del pecado en la vida de sus escogidos. La santificación es para corregir todo lo malo que hizo el pecado. Y el texto que leímos, el versículo 4, usa dos palabras muy precisas. Dice, para que fuésemos santos y sin mancha. Santos y sin mancha. Algunos pueden decir, pero es lo mismo. No, tienen significados diferentes. La palabra santos viene de una palabra en griego que se escribe hagios, y se usa este adjetivo para indicar personas que fueron separadas para Dios. Estas personas ya no son comunes, ya no son como los demás, están siendo separadas para Dios. Santificados, apartados, separados, dejaron de ser de uso común o vano y ahora son de un uso que es para Dios. Esto es lo que significa santos. Apunta a la santificación. Hace referencia a esa renovación interna que Dios hace en nuestro interior, cambiando nuestro corazón, disponiéndonos internamente para obedecer a Dios. Leamos Ezequiel, capítulo 36.
versículo 25. Entonces, santos habla de el cambio de la disposición interna del corazón. Dice 36, 25. Dije mal, perdón. 36, 25. Dice, acá está hablando Jehová, acá está hablando Dios a sus escogidos. Dice, esparciré agua limpia, esparciré sobre vosotros agua limpia, y será limpiado de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de ustedes mi espíritu, y haré que anden en mis estatutos, y guarden mis preceptos, y los pongan por obra. Ustedes no pueden. Antes de esto hicimos un pacto en el cual yo les prometí que iba a estar con ustedes si ustedes me obedecían. Ese pacto lo quebraron. Ahora yo voy a hacer un nuevo pacto que lo voy a sellar con la sangre de mi Hijo, en el cual yo voy a ir a ustedes y los voy a limpiar y voy a sacarles el corazón y voy a poner un corazón que me ame y que quiera andar en mis mandamientos y voy a poner mi espíritu dentro de ustedes. Él nos santificó, nos hizo santos. Antes esta disposición interna nos llevaba al pecado, ahora esta disposición interna fue hecha santa. Fue hecha santa. Ahora no nos lleva al pecado, ahora nos lleva a Cristo. Comenzando con el primer día que tuvimos nuestro primer arrepentimiento genuino, hasta el día de hoy, que seguimos creciendo en arrepentimiento. Ahora, ¿qué quiere decir la palabra sin mancha? La palabra sin mancha también la podemos encontrar en Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, versículo 25. Ya estuvimos estudiando tanto este texto que ya nos es familiar. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Bueno, este sin mancha es el mismo que usa en Efesios 1:4, para que fuésemos santos y sin mancha. Y la palabra en griego que usa es amomos, es sin culpa, inmaculado. Mácula es cosa fea, ¿no? Es mancha. Anomos es sin culpa. Entonces esto apunta a lo que es la justificación. Vimos el sermón pasado que teníamos un problema interno, nuestro corazón era malo, pero también teníamos un problema externo, que éramos culpables por haber quebrantado la ley de Dios. ¿Recuerdan? Ese problema era externo. ¿Cómo Dios solucionaba ese problema externo? Con la justificación. Agarraba todo nuestro boletín lleno de 1, todo rojo, lo clavaba en la cruz con Cristo y agarraba el boletín de Cristo y nos ponía a nuestra cuenta. ¿Sí? Eso es justificación, externo. Y esto externo, por lo que vi en la palabra en el original, también da un sentido a lo que se ve por afuera. A lo que se ve por afuera. Y esto no es simplemente a la vestimenta o a los adornos que la gente se pone. La Biblia enseña que tanto hombres como mujeres tienen que vestirse con prudencia, ¿sí? No queriendo mostrar su cuerpo o su pilcha, que es cara, o su coche, porque el cristiano no tiene necesidad de mostrar su cuerpo y esas cosas, porque él tiene a Cristo. Y lo que tiene necesidad de mostrar
es un carácter moldeado por Cristo. Entonces una mujer y un hombre prudente no va a mostrar su cuerpo, no lo necesita. Pero no solamente a eso externo, sino a esta siguiente ilustración. Hay personas que dicen, oh, si vos vieras mi corazón, si vos vieras mi corazón, ahí verías que ahí está todo bien. Si vos pudieras ver mi corazón, vos verías que yo ahí amo a Dios. En mi corazón adentro ahí está todo en regla. Y resulta que es un hombre que trata mal a su esposa, es un hombre que miente, hombre o mujer, ¿no? Es un hombre que maltrata, que se aira con facilidad, explota constantemente, cada segundo. Ah, no, pero mi corazón está todo bien. Si vos vieras mi corazón, y la respuesta es, no, yo no necesito ver tu corazón. No necesito eso. Yo miro externamente para saber si vos sos cristiano o no. Yo miro tus frutos. Veo tus actitudes, veo tus reacciones airadas con facilidad constantemente, tus murmuraciones, tus quejas, tus desprecios hacia tus semejantes, hacia tus enemigos, tu constante amargura, tu malicia, tu manipulación, no sé, el pecado que sea. Y la conclusión es esta, hermanos: si lo externo está fallando, es que lo interno también está fallando. Si lo externo está fallando, es que lo interno está fallando. Por lo general lo que se ve es la punta del iceberg. Y les voy a dar una ilustración. ¿Se acuerdan cuando me había comprado hace como 5 años el Duna, el primer auto que tuve? Yo había trabajado el último año del secundario y un poquito antes también, y mi propósito era ahorrar para cuando empezara la universidad poder tener un cochecito para ir de la universidad al trabajo y así. Y ahorré un año, y llegó el momento de comprarlo, y bueno, mi papá, un tío que tengo que es mecánico, el hijo de él que es mi primo, y un amigo de mi papá, me acompañaron. Me acompañó y vi Duna, regata, fui a espacio, revisé por todos lados, y me acuerdo algo que me dijo mi papá. Mirá, Isaías, a vos te pueden vender un auto que está en malas condiciones, no lo podemos comer, no nos damos cuenta. Vamos, vemos que está bien la pintura, abrimos el motor, lo probamos, vemos que está todo bien, arregladito, lo sacamos a andar y anda bien, pero por ahí nos engañaron y le hicieron algo, lo arreglaron así nomás por adentro y después falla. Nos pueden vender un auto así y va a estar bien que sea así, porque no te vas a dar cuenta. Pero, me dice él, si vos ya cuando vas viendo el auto y ves que ya está oxidado, ¿no? Está oxidado, tiene la rueda desinflada, está chocado. Cuando te lo abre para mostrar, vos ves que adentro tiene todo galletita, está todo atado así con alambre. Abrís el capó y ves que tiene las mangueras pinchadas y decirle, no, bueno, es un detalle, te dice. Si lo de afuera está mal, me dice mi papá, ni te gastes en verlo de adentro, porque si él es tan descuidado con lo de afuera, lo de adentro está peor todavía. Y acá no se trata de ser hipócrita y ponernos todo bien y adentro estamos muertos. No estoy hablando de eso. Pero si ya veo queja, murmuración, manipulación, el pecado que sea, y constante y repetido, es claro que no es cristiana esa persona. Dice que es cristiana, va a una iglesia, pero no es cristiana. Y si bien es una regla general, tiene exclusiones. Los cristianos pecan. Hay gente que dice los cristianos no pecan. Primera de Juan 1:8 dice el que no tiene pecado hace a Dios mentiroso. ¿Sí? Los cristianos pecan. La Biblia no se puede contradecir. Los cristianos pecan. Pero la diferencia entre un cristiano que peca y uno que no es cristiano es que el cristiano no practica el pecado. No es algo constante y habitual en su vida. No lo hacen todas las semanas. Y un cristiano cuando le vas a decir, che, esto está mal, no trata de justificarse. O decir, bueno, todos tenemos pecado. No, al cristiano le duele su pecado. He ofendido al Señor. He pecado contra mi Padre que me amó tanto. ¿Ven la diferencia? Y cuidado con suplantar la palabra rebeldía por debilidad.
Ay, yo es que tengo muchas debilidades. Uy, sí, el hermano hace años que vive así, ¿por qué él tiene debilidades? No. Los verdaderos cristianos tienen debilidades y luchan con el pecado. Esta persona no. Esta persona tiene rebeldía porque no se quiere arrepentir, porque está practicando el pecado. Tenemos que tener mucho miedo de juzgar mal. Si juzgamos mal, Dios nos va a reprender. Pero si no juzgamos, Dios también nos va a reprender. ¿Qué hizo Pilato? Se lavó las manos, no juzgó, y Pilato se fue al infierno. ¿Por qué? Porque se lavó las manos. Entonces tenemos que tener miedo de juzgar mal y tenemos que tener miedo de no juzgar. Tenemos que orar y estudiar la Biblia para poder juzgar bien. Tenemos que juzgar con justo juicio, considerando todo, sin hacerlo superficialmente. Y esto da pie a la otra conclusión. La obra de santificación del Señor comienza primero en nuestro corazón, pero se transmite a nuestras actitudes. La obra de santificación comienza en el corazón, pero se transmite a las actitudes. Y con el tiempo se va viendo si en realidad es salvo o no. ¿Qué dice el Señor? Por sus frutos los conoceréis. Si el fruto es malo, es que el árbol es malo. Y si el fruto es bueno, es que el árbol es bueno. Sergio, me acuerdo que nos enseñaba a los jóvenes, los manzanos que dan, y todos manzanitas. Y los bananos que dan, bananitas. Sí, el manzano va a ser, hoy quiero dar una bananita, y le va a salir una manzanita. Es así. Y no puede ser alguien que diga ser cristiano y que fue libertado del poder del pecado y de la culpa del pecado, y que esa persona viva día tras día, semana tras semana, practicando el pecado como algo habitual. Es imposible, es imposible. Dios nos escogió con el propósito de hacernos santos y sin mancha delante de Él. Santos y sin mancha delante de Él. Leamos Romanos capítulo 8, versículos 28. Este es el versículo gemelo. Es el versículo gemelo de Efesios 1, 3 y 4. Romanos, capítulo 8, versículo 28. Amén. Romanos 8, 28. Dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito fueron llamados. Algunos dicen, oh, qué bueno que está este versículo. A los que aman a Dios todo les sale bien. Algunos interpretan mal, ¿no? Pero ¿qué dice el 29? Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amén. Entonces dice que a los que aman a Dios todo le ayuda bien. ¡Ah, qué lindo! Entonces, si yo amo a Dios, voy a poder tener mi negocio, voy a poder tener plata, porque todo me va a salir bien. No, eso está mal, estás torciendo el versículo. A los que aman a Dios, todo les para bien. ¿Para qué bien? Conforme a los que su propósito son llamados. ¿Y cuál es el propósito? Santificarlo. Entonces todo lo que acontece a tu vida resulta para santificarte. Cada problema que tenés, cada tragedia en tu vida, es Dios trabajando en vos para cumplir su propósito, que es santificarte. ¿Y qué dice el versículo 29? Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Y cuál es el propósito de Dios? Hacerte como Jesús. Entonces vos preguntate, la decisión que voy a tomar, ¿me va a llevar a parecerme más a Jesús? Bueno, sí, hacelo. Y si es no y lo haces, si sos un genuino creyente, Dios va a traer tragedia sobre tu vida para que vos seas como Jesús.
Porque el propósito de Dios no es hacerte feliz y contento, sino es hacerte como Jesús, santo y sin mancha delante de Él. ¿Cuál es el propósito? Hacernos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Qué significa ser conformado a su imagen? Uno de los principales errores que cometen las iglesias, más que nada las católicas, porque las evangélicas o en otras no los veo, es hacer dibujos del Señor, dibujos pintados, ¿no? ¿Y cuál es el problema de eso? No solo la idolatría que eso promueve, que para mí sería el mal menor, y es un mal pero menor comparado a lo que voy a decir ahora, eso promueve la idolatría, sino porque ellos dibujan algo y a nosotros nos dan una imagen distorsionada de quién es Jesús. Ellos nos venden algo que es distorsionado. ¿Por qué? Porque Jesús sí, es tierno y Él es dulce, pero también Jesús es justo, Jesús es santo, Jesús tiene una ira santa. Jesús en un momento trató con ternura a una mujer, pero en otro momento vio que estaban vendiendo cosas en las iglesias, como hacen hoy en el 99% de las iglesias, que bueno, pactá y va a tener más plata, ve algo parecido y saca el látigo y lo saca todo a latigazo. Eso no me doy cuenta cuando miro ese dibujito con el Señor. Como si pareciera que Él, bueno, pecaste, no pasa nada, vení al cielo. Bueno, está todo bien. No. Es el mismo Señor que en otro momento quemó Sodoma y Gomorra por el pecado que había ahí. ¿Por qué no dibujan algo así? Debido al juicio prematuro que cayó por el pecado de ellos. Jesús es la imagen visible del Dios invisible. Así dice la Biblia. Jesús es la imagen visible del Dios invisible. Entonces, si yo tengo una imagen distorsionada de ese Dios invisible, va a estar mal. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa? Veo esa imagen que es tierna y dulce y yo voy a santificarme. Yo quiero ser tierno y dulce como Jesús. Y voy a modificar eso de mi vida con lo que a mí me gusta nada más. Yo quiero un Dios que es bueno, que no me reta cuando peco, pero Dios castiga el pecado. No, ese Dios no me gusta así a mí. Entonces nos armamos un Dios como a nosotros nos gusta, ¿no? Que nos va a dar plata, que nosotros ponemos 10 y Él nos da 1.000.000. No, y ese está mal. Tenemos que ver en la Biblia cómo es Dios. La santificación arregla todo nuestro ser, porque el pecado arruinó todo nuestro ser. La santificación arregla todo nuestro ser, no lo que a nosotros nos parece. Somos llamados a tener la misma personalidad que Cristo, el mismo carácter, la misma moralidad, las mismas reacciones, el mismo amor al Padre, la misma santidad, a ser una copia de Él. Fuimos llamados a ser conformes a la imagen de su Hijo. Colosenses capítulo 3, versículo 9. Colosenses capítulo 3, versículo 9. Este versículo es fabuloso. Es wow. Dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre, con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Otra vez. No se mientan los unos a los otros, habiéndoos despojadose del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Hay gente que dice, bueno, todos los días tenemos que matar al viejo hombre. No está bien. El viejo hombre ya fue crucificado con Cristo en la cruz. Él ya fue clavado. Si yo todos los días lo tengo que matar es que todavía no soy salvo. El viejo hombre es la vieja naturaleza, que es distinto a la carne. Es distinto. Los genuinos creyentes no luchan todo el día contra el viejo hombre, ni contra la vieja naturaleza, sino que su lucha es contra la carne, que lo lleva a pecar. Hay un enemigo afuera, que es Satanás y sus demonios,
y tenemos un traidor adentro que es la carne que siempre nos quiere entregar. Obviamente Satanás no está ocupado en Isaías, seguro hay un demonio de segunda o tercera categoría ocupado, o de cuarta categoría, ocupado en hacer pecar a Isaías. Y hay un traidor adentro mío que es la carne que colabora con el enemigo de nuestras almas. Pero no es que hay un viejo hombre y una vieja naturaleza y yo lo tengo que matar. Y para darle una ilustración, voy a hablarles de una fábrica de veneno y una fábrica de oxígeno. Esta está en el libro de Justificación y Regeneración. Vamos a suponer que hay una fábrica que fabrica veneno. Ellos fabrican veneno. Venden veneno y veneno de buena calidad. Y un día viene una persona con mucha plata y él habla con el presidente de la empresa de veneno y le dice, mirá, yo no quiero que se fabrique más veneno. Yo voy a comprarte la fábrica, voy a sacarte a los empleados todo y ahora voy a fabricar oxígeno. Y el jefe del veneno le dice, no, el precio es muy alto. Y el presidente de la fábrica de oxígeno hace, lo pago. Y dice, wow, acepto. Entonces el presidente de la fábrica de veneno agarra esa plata y se va el gerente, se van los empleados, se van todos. Y ahora este nuevo presidente comienza a fabricar oxígeno. Pero las primeras producciones de oxígeno no salen bien. ¿Por qué? Porque todas las tuberías de la fábrica tienen residuos de veneno. Entonces las primeras producciones no salen bien. Pero a medida que produce va saliendo mejor, y va saliendo mejor, y va saliendo mejor. Sacaron el cartel que decía vendemos veneno y pusieron ahora vendemos oxígeno. Entonces no hay un angelito y un diablito acá y yo, un día le escucho a él, y digo, no, eso no, el diablito no está más. Algunos dicen, la vida cristiana es como un perro negro y uno blanco. Si yo le doy de comer al blanco y lo pongo gordito y fuerte, le va a ganar al negro, entonces bien. Pero si le doy de comer al negro, no es eso, el perro negro no existe. El presidente de la empresa de veneno se fue. No están en la oficina diciendo, che, ¿hoy qué vamos a fabricar? ¿Veneno o oxígeno? No, a mí me parece que oxígeno, no, veneno. Y se están peleando. No, él agarró sus cosas y se fue. Así es en el creyente. No hay gerentes viejos poniéndose de acuerdo con los nuevos. El viejo ya no está. La empresa fue comprada y hay un nuevo gerente que toma las decisiones. Hay un nuevo gerente que toma las decisiones. ¿Quién es ese gerente? Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Como dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Es real esto en vos? Si no es real, no sos creyente. Si vos tomás las decisiones en tu vida y haces lo que te parece, sin considerar la oración, sin considerar la palabra de Dios, sea lo que sea, estás mal. Hay otro que está tomando las decisiones y no es Cristo. Otro asunto. Dios nos eligió para ser como Jesucristo. Ese es el plan de Dios. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Él no nos eligió para nuestra felicidad, para librarnos de las enfermedades, para sacarnos la depresión. No, Él lo hace, pero no nos eligió para eso. No nos equivoquemos, no es lo que el texto dice. Él nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha. Dios no vio de la eternidad, mirá esas personas, están todas frustradas, están todas amargadas y tienen problemas, y dice, voy a hacer un plan en el que tenga que matar a mi hijo, y todo esto lo voy a hacer por su felicidad. Lo voy a hacer todo el tiempo, para que todo el tiempo anden contentos, para que todo el tiempo anden en victoria,
para que todo el tiempo anden felices, para que todo el tiempo anden con una sonrisa de Colgate. No, Él nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha. Y muchas veces para hacernos santos y sin mancha, Él nos va a hacer pasar por momentos de tristeza, de profunda tristeza. Y también nos va a hacer pasar por enfermedades, porque a veces nosotros no entendemos. Y si Él no aprieta el botón rojo, nosotros no entendemos. Y eso es humanismo, Que Dios nos escogió para que seamos felices, es humanismo. Es algo centrado en el hombre. Y el hombre no es el centro. El que es el centro es Dios. Colosenses 1:16, 17 dice, no lo busquen, Él creó todo por Cristo, para Cristo, por Cristo. Lo mismo que Romanos 11:36. ¿Para quién estás viviendo vos hoy? Si todo gira en torno de Él, ¿por qué tu vida no está en Él? ¿Ves lo ilógico de eso? Yo hace 20 años que estaba en la iglesia y un día escuché, leí el versículo y vino, mi vida no tiene sentido. Trabajo, estudio, tengo mi familia, voy a la iglesia, pero nada de eso lo hago por Cristo, para Cristo y en Cristo. Lo hago porque, no sé, lo hago por mí. Para mí y en mí. Porque yo soy el más importante, no. Cristo es el más importante. Ahora vamos al segundo punto, que es más breve y más rápido. La santificación es indispensable en la actividad salvífica de Dios. La santificación tiene palabras difíciles que voy a pasar a explicar. La santificación es indispensable en la actividad salvífica de Dios. Y cuando decimos, el primer punto, el propósito salvífico es el plan que Dios diseñó. Agarró, ¿no? Y empezó a dibujar. Sin embargo, cuando hablamos en la actividad salvífica, estamos hablando de, bueno, yo tengo ese plan, lo llevo a cabo. ¿Ven la diferencia? Una cosa es planificar y otra cosa, bueno, esto que planifiqué, lo hago. Y eso tiene dos cuestiones. La parte A dice, el momento en el cual Dios se encarnó en Jesucristo, murió en la cruz del Calvario y resucitó. La actividad salvífica es la obra de Cristo en la cruz y su resurrección. Y también ese momento específico en nuestras vidas, cuando el Espíritu Santo aplica efectivamente esa obra de Cristo en la cruz, particularmente a cada uno de nuestros corazones. Hay gente que dice, bueno, Cristo murió, ya todos nos salvamos. No. Si no te arrepentiste y no creíste, es que el Espíritu Santo no aplicó esa obra de la cruz en vos, entonces vos no te estás yendo al cielo, sino que te estás yendo al infierno. La parte A, la obra de Cristo. Ahora llega el momento donde el propósito se lleva a cabo. Por ejemplo, cuando hicimos las ventanas, se planificaron. Bueno, queremos que los nuevos por ahí no saben. Las ventanas queremos así, queremos que sean batientes, queremos que tengan este estilo, queremos poner policarbonato porque es más barato y porque si un nene se golpea y no se va a lastimar, queremos que vamos a pintarla de blanco, va a salir tanto. Y va a salir tanto y después sale un poco más, pero una cosa es planificar y eso es el propósito. Otra cosa muy distinta es de acuerdo al plan que yo tengo, lo hago. Sale tanto. ¿Tengo el dinero? Sí. ¿Tengo la mano de obra calificada? Sí. ¿Tengo las herramientas? Sí. ¿Tengo que las sepa usar? Sí, bueno, lo hago. Eso es la actividad salvífica. Una cosa es planificar y otra muy distinta es hacer. Hay gente que tiene guardado planos de casas espectaculares, pero no los pueden hacer porque no tienen plata o no tienen tiempo. Una cosa distinta es tener el plano y otra es contratar los obreros, las máquinas y llevarlo a cabo. Bueno, eso es la actividad salvífica de Dios. La actividad salvífica está profundamente relacionada con el nombre de nuestro Salvador. El nombre de nuestro Salvador es Jesús. Jesús, que significa Jehová salva. Pero el nombre Josué, Oseas e Isaías, por ejemplo, significan lo mismo. Dios es salvación. Entonces,
Tanto en el Nuevo como en el Antiguo tenemos el plan de salvación de Dios, de sus escogidos. Si yo no veo a Cristo, como dije antes, en cada línea del Antiguo Testamento, lo único que veo ahí son historias morales. Veo cosas que hicieron personas y yo digo, wow, y yo no puedo llegar a eso. Y si yo lo leo y no veo a Cristo en lo que ellos hacen y en lo que ellos eran y en lo que ellos hicieron en el Antiguo Testamento, me quedo vacío. Porque yo digo, mirá cómo Daniel le cerró la boca a los leones, mirá cómo Moisés abrió el mar, mirá cómo Daniel se propuso en su corazón no contaminarse, y yo me contamino todos los días, soy un fracasado. Si yo no veo a Cristo, yo necesito más que historias, necesito ver a Cristo en esos versículos, necesito un Dios que venga, me salve, me resucite y me haga vivir para Él. Y si yo no tengo a Cristo, no tengo al Evangelio, y si no tengo al Evangelio, yo no puedo hacer eso, porque no quiero hacerlo sin Cristo en mi corazón. ¿Ven la importancia de ver a Cristo? No sé, en Génesis, el arca de Noé es Cristo. Las pieles con las cuales Dios viste a Adán y Eva es Cristo. El templo y sus sacrificios es Cristo. ¿Ven? El sacerdote que ofrecía los sacrificios es Cristo. Esther, Ruth, vos, son todos ejemplos y tipificaciones de Cristo. Y Jesús se llamó Jesús, por eso no se llamó ni Pedro, ni Pablo, ni Juan. Vamos a leer Mateo, capítulo 1. ¿Por qué Jesús se llamó Jesús? Mateo capítulo 1, versículo 21. Este texto nos habla de qué persona era Jesús, pero también nos da una noción de su función, de su actividad, de lo que Él iba a hacer. Y como dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y llamará su nombre Jesús, ¿por qué? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Amén. ¿Y por qué dice de los pecados? Y no solamente del castigo. Porque a veces vos le decís a una persona, mirá, Jesús murió por vos en la cruz. Si vos crees en Él, te salvás. ¿Sí? Pero vos podés seguir pecando. La persona dice, wow, ¿dónde tengo que firmar? Porque esto está re bueno. Vos me salvás del castigo, o sea, de no irme al infierno, y yo puedo seguir pecando. No es lo que el texto dice. No dice que los va a salvar del castigo del pecado. Los va a salvar de los pecados. Tanto del castigo como de la culpa del pecado y el poder del pecado. Sí, a mí sacame el castigo, pero déjame el pecado que a mí me gusta, me da placer. Un placer suicida, pero bueno, me da placer. ¿Dónde tengo que firmar? La santificación es indispensable en la actividad salvífica de Dios. Vamos a Tito, capítulo 2, versículo 10. Tito, capítulo 2, versículo 10. Y es hermoso como en la palabra vemos asuntos teológicos y prácticos, de la teología a la práctica. Miren cómo Pablo lo relaciona acá. Tito 2, 10, 14. No defraudando, no siendo desleales, quiere decir, sino mostrándose fieles en todo. ¿Para qué? Para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y para purificar para sí
un pueblo propio, celoso de buenas obras. Celoso de buenas obras. Él le dice, Pablo, dile a los padres que tienen que hacer así, así, así. Pablo, dile a las madres que tienen que hacer así, así, así. Dile a los hijos que respeten a sus padres. Decirle a las mujeres que respeten a sus esposos. Decirle a los esposos que amen a sus mujeres de la misma forma que Cristo amó a su iglesia. ¿Por qué? Para adornar la doctrina del Señor. Hoy en Argentina hay tantas iglesias reformadas. Y solamente esa reforma es solamente a un nivel teórico. Ellos cambiaron por ahí la forma que tenían de predicar. Ellos cambiaron el contenido de sus sermones, cambiaron la forma de entender las cosas. Antes no creían en la soberanía de Dios, ahora sí lo creen a un nivel muy teórico. Antes le hacían repetir oraciones a la gente, ahora no lo hacen. Pero solo quedó ahí. Se reformó su mente, no se reformó su corazón. Hubo una reforma solamente en un sentido superficial, porque sus mentes no han sido transformadas, ni mucho menos sus corazones, ni sus vidas, ni sus familias, y viven igual que antes o peor. La diferencia es que ahora hablan distinto. ¿Ven lo terrible de esto? Somos como un reproductor de cassette. Saqué el cassette, puse otro, pero el reproductor es el mismo. ¡Qué terrible! Mira, fulanito va a la iglesia, ahora es reformado o es cristiano, dice, no sé, y es igual que lo que era antes. Ahora dice otra cosa, antes era católico, ahora evangélico, o no sé, pero es igual. Son todos mentirosos. Y no somos todos mentirosos. Veo que son falsos, desleales, chismosos, difamadores. Son la misma persona, fuman, tienen vicios, alcohol. No son transparentes, son amargados, son lujuriosos como antes, en fin. Oh sí, la gracia de Dios actúa en mí. Sí, el 5 de enero de 2012 yo levanté la mano en una reunión y pasé adelante y tomé mi decisión por Dios, repetí una oración. La gracia de Dios estuvo conmigo y me salvó. No. El que comenzó la buena obra, la perfeccionará. Amén. Por eso solamente para los genuinos creyentes, no para los que en realidad no cambiaron. La señal de que la gracia de Dios actúa en vos es que sigue actuando hoy. Bueno, yo una vez creí, me arrepentí, ahora estoy en otro nivel de fe. Como dice Maldonado, Cash Luna, todos esos. ¿Qué es eso? Yo ahora no necesito creer y arrepentirme, ya está. La señal de que creí en Cristo antes es que hoy sigo creyendo. Y la señal en que me arrepentí es que hoy sigo creciendo en arrepentimiento. Quizá no cometa los mismos pecados terribles que cometí antes de mi conversión, pero es pecado del fin. Y para el genuino creyente un pecadito así es, ¡ay no! ¿Qué hice? El creyente no está midiendo sus pecados, es pecado, ofendí a Dios, hay un pesar en el corazón. Entonces cada día crezco en arrepentimiento y yo quiero mortificar ese pecado, no estoy conforme, no estoy tranquilo. Date cuenta que si estás tranquilo es que no lo conoces, te estás engañando. Vas a llevar a mortificar cada pecado y llevar cada aspecto de tu vida que sea idéntico a Jesús. Y hasta que no seas igual que Jesús, no vas a estar conforme. Pero un día Él va a decir, benditos de mi Padre, vengan. Y lo vas a ver cara a cara y vas a ser igual. Y ahí vas a estar conforme y satisfecho para siempre, genuino cristiano. El que es falso no entiende ni de lo que estoy hablando. Pablo dice que la misma gracia que nos enseñó para comprender el Evangelio y salvarnos es la misma que nos enseña a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. O sea, esa misma gracia nos enseña a santificarnos. ¿Por qué? Porque para eso murió Cristo, para santificarnos. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras.
Leímos Efesios 5:25, ¿qué dice? Maridos, amen a sí mismos a sus mujeres como Cristo se entregó a sí mismo por ella para santificarla. Otros cambian y ponen para contentarla. No, para santificarla, para que tenga la victoria. Hay gente que dice, venía Cristo, Él va a arreglar tu matrimonio. Ya terminamos. Venía Cristo, Él va a sanarte. Venía Cristo, Él va a prosperar tu negocio. Venía Cristo, Él va a arreglar tu vida. Venía Cristo, Él va a arreglar todo. Y yo te digo, no necesitas decirme eso. Yo vengo a Cristo porque Él dio su vida por mí y cambió mi corazón. ¿Qué más necesito? Yo te digo, arrepentite. A esa persona que te dice así, yo te digo, arrepentite y cree en el verdadero Dios por lo que Él es y no por lo que Él te da. No vengas a Él buscando sus dones, sus bendiciones, sus regalos, vení a Él buscándolo a Él. Es más, si venís buscando a Dios porque no te querés ir al infierno y no porque lo amás, te vas a ir al infierno. Hay algunos que piensan, bueno, yo sé que en realidad no es así, pero yo le digo a las personas que no son de la iglesia que vengan y van a tener estas cosas, porque bueno, capaz viene, Dios hace algo y después pueden escuchar el evangelio. No, está mal lo que haces. Si lo pensás hacerlo, déjalo. Dios no necesita de tu ayuda o técnicas o brillantes ideas de evangelismo para salvar a las personas. No les mientas. Él no necesita a vos para salvar a las personas. Lo puede hacer sin vos. Porque vos no sabés si Dios va a hacer todo lo que vos le estás diciendo que va a hacer si viene a la iglesia. No sabés, puede hacerlo o no puede hacerlo. O no sabés si Dios va a hacer con la persona que viene lo mismo que hizo con vos. A vos te sanó el cáncer, entonces le decís, bueno, vení que Dios te va... No lo sabés y estás pecando al evangelizar así. Bueno, conmigo hicieron así y yo me salvé. Bueno, no fue gracias a eso. Fue a pesar de eso que Dios te salvó. Estuviste a esto de que si no pasaba, si Dios no obraba, no sé, quizás te apartabas. Porque si hablamos de cosas que no sabemos con certeza, también podemos opinar sin certeza. Él nos necesita para evangelizar, pero nos da el privilegio de participar en esta gran comisión. Y si lo vamos a hacer, lo cual cada uno de nosotros estamos mandados por Dios a hacer, tenemos que hacerlo bien, predicando el Evangelio y prometiendo lo que el Evangelio promete, ni más ni menos. ¿Cómo pensás atraer a las personas a Cristo? Ofreciéndoles cosas que ellos ya quieren sin Cristo. Si el problema es el corazón, ¿cómo vas a atraerlos a Cristo ofreciéndole algo que ellos ya quieren sin Cristo? ¿Ves lo ilógico? Muchos dicen que si la gente viera milagros y sanidades se convertirían a Cristo. Judas Iscariote vio milagros, sanidades, gente resucitar, incluso vio a Cristo mismo y no se convirtió. La salvación es de Jehová. Hasta el arrepentimiento de Judas que tuvo al final fue falso. Y él vio tantos milagros. ¿Por qué no le decís? Venía Cristo, Él murió para santificar a sus escogidos. Venía Cristo, Él va a matar todos tus pecados. Venía Cristo, Él va a hacer que dejes de fornicar. Venía Cristo, Él va a hacer que dejes de colgarte del cable, que dejes de mirar pornografía, que dejes de salir a bailar, que dejes de ser tan consumista y tan materialista, y que veas que el 100% de tu dinero es de Dios, no el 10% nada más. Y que ese 100% Él te dio para que vos lo administres y mantengas a tu familia y envíes a tus chicos al colegio y los eduques, y también para que contribuyas para que Dios mande misioneros a otros lugares y conozcan la palabra. Decile eso. Decile que Dios te va a sacar el pecado de chusmear. ¿Cuántos van a responder al llamado? ¿Serán muchos? ¿Serán pocos? No lo sé. Pero sí sé que los que acudan a ese llamado van a ser mejores candidatos de ser discípulos de Cristo que los que vienen por lo que Dios les va a dar. Cristo murió para santificarnos.
Y esta santificación tiene una santidad futura cuando muramos y resucitemos y seamos perfectos. Pero algunos se quedan con eso nada más. Y le voy a dar una ilustración. Yo hablo con Checho, hoy venite 4:30, un ejemplo, un ejemplo, no es algo particular porque estaría mal. Venite 4:30 que vamos a conectar, vamos a arreglar algo y lo hacemos. Y yo me había olvidado la caja de herramientas en la casa de Checho porque había tenido que ir a hacer algo a la casa de Checho. Entonces le digo, 4:30 te espero en el local para arreglar algo. Sí, me dice Checho. Entonces yo llego 4:30 y son 4:35 y Checho no viene, son 4:40 y Checho no viene, son 4:50 y Checho no viene, son 4:55 y Checho no viene. Son las 5, ya empieza la reunión y Checho no viene, y yo no tengo mi caja de herramientas, ni yo lo puedo hacer. Entonces llamo a la casa de Checho y me atiende su abuela, doña Cuca, y me dice, sí, Checho no, está acostado. Y yo exploto, y digo, no, la santificación va a ser perfecta en el cielo. Acá tengo que soportar esto, entonces no es posible. No tengo que explotar. ¿Cuándo dice Tito que tenemos que vivir sobria y piadosamente y justamente? En este siglo. Entonces la santificación comienza en este tiempo. Esta vida, cuando Cristo estaba colgado de la cruz, había un motivo que lo mantenía con gozo. ¿Cuál era? Santificar a su iglesia. Jesús dijo, ¿por qué me has desamparado? El original es, ¿para qué? Estaba preguntándole al Padre, frutos. ¿Para qué, Padre, me mataste? ¿Para qué me mandás al infierno en un sentido de separación? Para santificarnos. Y como dice esa canción, y cada gota que derramaba eran manchas que limpiaba mi Jesús de mi corazón, de mi pobre corazón. Y por último, cómo el Espíritu Santo lo aplica a nosotros. Tito, capítulo 3, versículo 1. Una cosa es Cristo muriendo en la cruz hace 2000 años, y otra distinta es el Espíritu Santo viene, nos convence de pecado, yo me arrepiento y creo en el Evangelio, y el Espíritu Santo agarra esa obra de la cruz y me la aplica a mí. ¿Ven la diferencia? Dice arriba, justificados por gracia. Tito 3, 1. Recuérdales que se sujeten a sus gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Mira lo que dice acá, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. ¿Por qué? Dice Pablo, porque nosotros también éramos en otro tiempo, antes de conocer a Cristo, insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Pablo está afirmando, ustedes conocieron a Cristo. ¿Cómo se anima Pablo a dar una tremenda declaración así? Pablo vio que ellos cambiaron, que no eran los mismos. Ahora se estaban santificando. Sus frutos, de acuerdo a lo que el Señor dice, estaban mostrando otras cosas. Los manzanos dan manzanas, las bananas dan bananas. Vamos a leer otro más. Primera de Pedro, capítulo 1. Versículo 2.
dice, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados por la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. ¿Para qué nos eligió Dios? Para obedecer, para estar en santificación y ser rociados por la sangre de Cristo. Imaginen que alguien entra por la puerta, ¿no? Y él dice, sí, hola, yo soy salvo. Y todos, wow, qué bueno, es salvo. Y le preguntamos, ¿por qué sos salvo? Y soy salvo porque sí, pero la sangre de Cristo, no, yo soy salvo sin la sangre de Cristo. Y todos, no, porque sabemos que nadie puede ser salvo sin la sangre de Cristo. Pero no es tan fácil pensar a nosotros que alguien puede ser salvo sin santificación. Cuando alguien viene y dice, soy salvo sin la sangre de Cristo, decimos no. Pero alguien dice, soy salvo y no estoy santificándome, y decimos, bueno. El mismo texto de Tito y de Pedro hablan de la muerte del Señor, hablan de Cristo, hablan de la sangre y hablan de la santificación. No podemos desvincular los versículos. Él nos eligió para obedecer. Él nos eligió para obedecer. Entonces, si predicamos un evangelio sin santificación, y cuando me refiero a predicar, no me refiero solamente a lo que decimos, sino con lo que llevamos a la práctica, como iglesia local, en las familias y en nuestras vidas. Si predicamos un evangelio así, no estamos predicando el evangelio de Jesucristo. Es un evangelio falso. Un evangelio sin santificación es un evangelio falso. Tengan mucho cuidado de escuchar a personas que no predicaron como Jesús, como Pedro, como Juan, como los padres de la iglesia, como este señor Raúl Ferrero de Radio BBN, que él dice que podemos ser salvos sin santificación. Podemos ser salvos sin haber sido librados del poder del pecado. No lo escuchen más. O como otras personas en organizaciones que predican que hay salvación, pero no santificación. Si están las dos, bueno, joya, pero puede haber una sin la otra. No, eso es mentira. Eso están predicando un evangelio falso. La doctrina del cristiano carnal. Uno puede ser cristiano sin santificarse. Eso es agarrar un texto, lo sacaron de contexto y lo usaron mal. Un texto sacado de contexto sirve para un buen pretexto. Hay que tener terror y cuidado de predicar un evangelio así, de vivir un evangelio así y de estar en una iglesia que considere un evangelio así. Termino con la primera frase. Es importante que conozcamos la importancia de la santificación, cómo la recibo, cómo trabaja, cómo opera. ¿Por qué es importante para mí? Yo sé que fue extenso, pero mi corazón es que ustedes puedan entender y abracen la santificación. Se los ruego que repasen el audio, que vean los resúmenes que le vamos a traer. Hermanas, hermanos, necesitamos como iglesia que usted entienda la importancia. Con el corazón en la mano, se lo pido. Vamos a orar.